Hola, bienvenidos a todos a este espacio que es para ustedes. Estoy feliz de estar aquí, muy honrada de participar hoy en esta conversación. Mi nombre es Gloria Loaiza, los acompaño desde Colombia y hoy les voy a hablar un poco del tema de cambiar de chip y de los retos que trae emprender con la marca personal, pero más allá de eso, incluso emprender cuando ni siquiera estaban tus planes de emprender, cuando tenías el chip de ser empleado y de repente las metas y la vida te transforma y te lleva como a otra oportunidad, ¿cierto? Entonces traje para ustedes una breve presentación, solo como para guiar la conversación, pero es eso, es más como conversarles un poco desde mi experiencia, los retos que he visto, que he superado y dejarles finalmente un mensaje de resiliencia y de ojalá motivación para todos aquellos que están en ese camino o que quisieran explorar ese camino. Entonces, por acá les voy a mostrar un poquito de la presentación que les traje. Entonces, la charla la titulé Transforma el no en gasolina y un poco es por lo que les comentaba al principio del tema de la resiliencia que hay que tener en la vida en general, pero también cuando decides emprender, ¿cierto? Y cuando esos planes te cambian. Y para contarles de mi historia y de cómo hoy mi marca personal me trajo aquí ante ustedes a una charla con personas que incluso pues están en otro país, o sea que esto ya se denomina una charla internacional, para mí es un honor haber estado aquí hoy. Y finalmente, ¿cómo llegué a eso? Pues tendríamos que empezar varios años atrás, y esa soy yo cuando me gradué de la universidad aquí en Colombia, como les digo, y es que yo estudié negocios internacionales y cuando estudié esa carrera lo hice pensando, bueno, mil planes tenía en temas de mercadeo, me gustaba mucho. En ese momento esa carrera era tal vez como la que estaba de moda o la que eh, uno ingenuamente, también yo lo digo, no sé en El Salvador, pero en Colombia a veces siento que o sea, como que empezamos la universidad y escogemos una decisión tan trascendental como es, entre comillas, a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida laboral, muy jóvenes. Entonces, yo ingenuamente tal vez cogí esa carrera que igual la amo, le agradezco y también me dio muchas cosas, pero ingenuamente, no sé, me imaginé tal vez la mujer de negocios, la que viajaba, la que, bueno, ¿cierto? Y resulta que me gradué y me encontré con una realidad del mercado laboral bastante difícil, eh, del recién graduado, de esta primera, ¿cómo lo llamaremos? Como de este primer encrucijada, como cuando el huevo y la gallina, ¿quién fue primero? Aquí también es como que el recién egresado o el recién graduado que busca empleo le da durísimo encontrar su primer trabajo porque nadie quiere, o sea, porque la mayoría de trabajos o de vacantes piden mucha experiencia, pero esta persona no tiene experiencia, y al final, ¿cómo tengo la experiencia si nadie me da la oportunidad? Y en esa encrucijada duré como 8 meses para encontrar mi primer trabajo. Luego busqué varias opciones, tuve varios trabajos, en fin, y no daba con el lugar correcto porque siempre terminaba en áreas comerciales de mercadeo, en fin, que no resonaban como conmigo en ese momento. Años después entendí que finalmente no era que, o sea, entendí por qué no resonaba, ¿cierto? Y es que ahí, entonces viene lo primero que les quería comentar, y es que en ese camino de recién graduada, de esos primeros años laborales, en los que uno sale lleno de sueños, con lo que les decía, cuando uno escoge carrera, pues se supone que uno se ve en eso toda la vida, o por lo menos en el mediano plazo, corto plazo. Y finalmente mi carrera profesional, mi historia profesional empezó con muchos no. Con esos primeros 8 meses buscando, luego tuve un trabajo de un mes, que fue mi primer trabajo y duró un mes porque era un tema de temporada. Luego entonces vuelvo a buscar varios meses, tuve trabajo, me duró 6 meses, tuve trabajo y así pasé los primeros años laborales, con muchos no enfrentándome a eso. Sin embargo, entonces ahí yo pensaba que el problema era yo.
con el tiempo entendí lo que les decía, que a veces el problema no eres tú, sino que todavía no estás en el lugar correcto. Luego, entonces llegué a una empresa, llegué a un cargo que me gustaba, con el que sí resoné, y ahí me sentía en la cima del mundo. Luego llegué y eso me llevó luego a el mundo de recursos humanos. Entonces, en esa empresa, en ese cargo, llegué a crear el área de recursos humanos desde cero, a ser coordinadora de recursos humanos, luego ascendí a jefe, o sea, yo estaba en la cima del mundo, ahí sí estaba en el lugar correcto, con lo que yo resonaba, en línea con eso hice en ese momento una especialización en gerencia del talento humano. Entonces yo estaba triunfando, para mí ya yo estaba alcanzando lo que esa recién graduada que les mostré visualizaba como el éxito. Pero un día pasé de tener claridad sobre el futuro a no tener idea de cuál era el siguiente paso, porque ese trabajo, con ese salario, con ese cargo, con eso que yo amaba hacer, se acabó. Y no sé, me imagino que muchos de los que están aquí y ahorita me dejarán sus preguntas o sus comentarios, pues seguramente habrán tenido un trabajo como esos que uno cataloga, entre comillas, el trabajo de sus sueños o estará en el trabajo de sus sueños. Y cuando por cualquier motivo ya no tienen ese trabajo, como que uno siente que se le cae el piso, que no tienes esa estabilidad, esa seguridad que te da un trabajo como en lo económico, en lo profesional, en lo personal, o sea, tú sales, por lo menos en mi caso fue una tusa, como decimos acá en Colombia, un duelo, casi que como perder a alguien, o sea, para mí fue horrible, fueron varios meses eh, triste, llorando, en fin, como frustrada, como que entonces si yo no era ese cargo que tenía, ¿quién era yo? Y ahí fue cuando a la final. Bueno, y volviendo a eso, lo que les digo, si estás en ese momento hoy, pues quiero darte la certeza de que sé cómo se siente. Sin embargo, ahí fue cuando en la final, luego resoné y encontré en mi marca personal la oportunidad de un poco como rediseñar o reinventarme, si la palabra está muy usada, pero realmente sí es así. Encontré como reinventarme de, de las cenizas un poco. Y es que cómo lo hice y cómo logré, y aquí entro mi presentación como más amplia de quién soy yo. Entonces, nuevamente, en este momento yo me defino y como una experta en acompañar a empresas, a líderes en gestión de talento humano, en empleabilidad de forma estratégica, alineando cultura, resultados, y además acompaño en temas de empleabilidad a personas en transición laboral a buscar nuevas oportunidades, a mejorar su perfil. Soy consultora, soy especialista en gerencia del talento humano, también soy embajadora de la Ruta de Empleo y he fundado comunidades que hoy lidero y administro como Conexión Laboral Latam y HR Tips and Talent o HR Tips and Talent con más de 10.000 miembros. Entonces, mis comunidades, por ejemplo, en Conexión Laboral, lo que hacemos es que a través de WhatsApp, en este momento en varios grupos, conectamos, o sea, conecto talento, personas que están buscando empleo con reclutadores o líderes de talento humano con sus vacantes y ahí hay todo un ecosistema por detrás, ¿cierto? En Nature Tips and Talent también conecto miles de profesionales en recursos humanos y en SST y es una comunidad colaborativa de colegaje con el que hacemos charlas, hacemos cursos, hacemos networking, hacemos actividades, eventos presenciales, virtuales, se comparten vacantes especializadas de talento humano. Incluso resolvemos dudas casi que en vivo, casi que es una comunidad de apoyo en el que si alguien necesita algo, tiene una duda de algo, está siempre quien le responde, quien le ayuda. ¿Cómo logré eso? Y cómo a hoy me dedico a todos estos temas que les estoy contando, cómo hoy logro participar de estas charlas. Y es que cuando perdí ese trabajo, primero sí me dediqué un poco a hacerle el duelo porque finalmente sí hay que sentirlo, pero no hay que quedarse en el no, no hay que quedarse en el fracaso, no hay que quedarse en la duda, no hay que quedarse en la incertidumbre.
hay que saber qué hacer con eso y avanzar y transformarse y resurgir y revisar. Por eso también empecé diciéndoles que si finalmente hay quienes de pronto nacen con el chip del emprendimiento de una o que la tienen súper clara y de pronto para ellos yo diría que es un poco más fácil como llevar todo este camino del emprendimiento que finalmente los emprendedores lo sabrán. Es un camino bonito con ventajas, pero también con retos importantes de gestionar la incertidumbre, de gestionar los fracasos, de la resiliencia que les hablé al principio, de los muchos no que quizás reciben, de la perseverancia que hay que tener, de la constancia, la disciplina, además, porque es que cuando, entre comillas, tú eres tu propio jefe, qué difícil es para nosotros los seres humanos eh, exigirnos a nosotros mismos y velar porque demos los resultados que merecemos. Es más fácil darle resultados al jefe que uno tenga en la empresa, ¿cierto? O sea, es más fácil, bueno, tú estás triste hoy, a mí me pasaba, yo incluso hago contenido a veces en Instagram y hay muchas veces que yo decía, bueno, el algoritmo funciona así, que todos los días, no sé, entre más publiques, no sé qué, entonces más alcance te da, bla, bla, bla. Pero cuando habían días que yo me levantaba triste, que yo no quería, o sea, quería hacer de todo menos hacer un video para Instagram. Pero si ese hubiera sido un trabajo por el que a mí me pagara otra persona y yo supiera que sí o sí lo tengo que hacer, me levantaba y lo hacía como sea. Pero entonces ese día decía, no, mejor mañana, ¿cierto? Entonces, evitar ese tipo de cosas, evitar postergarte, evitar no cumplirte es uno de los retos que yo encontré en este camino del emprendimiento y que definitivamente hace la diferencia, porque es que cuando finalmente estás velando por tus sueños, pues tú mismo, tú misma tienes que garantizarte que hay que esforzarse por ello y que también te tienes que exigir que esto, y ahí voy también a la otra, como a otra de las aprendizajes que he tenido en lo de la marca personal, y es que y en eso de emprender, porque finalmente, pues, digamos que mi proyecto es más servicios, pero finalmente es un emprendimiento y es un proyecto que tengo y de él vivo en este momento. Y, y es que también me costó un montón cambiar el chip de ser empleada, de lo que les decía, de lo que me soñaba y de lo que yo definía que era éxito, de cómo me definía yo exitosa. Para mí en ese momento, yo era una profesional exitosa porque tenía el cargo X en la empresa X. Cuando salí de ahí y empecé a emprender y empecé a dedicarme a esto, tal vez al principio no me sentía tan exitosa, tal vez al principio lo hacía más quizás por sobrevivir, por ocupar el tiempo, por decir, bueno, hagamos algo. En el camino fui aprendiendo y fui cambiando el chip hasta decir, ok, esto no es un hobby, esto no es mientras que consigo un trabajo de verdad, no, este es mi trabajo y vamos a tomárnoslo en serio y vamos a sacarme un logo y vamos a sacarme un portafolio con un diseñador y vamos a diseñar todo un servicio y vamos a aumentar el precio porque a la final también te juega, también ahí hay otro reto para los emprendedores y es el síndrome del impostor, o por lo menos a mí a veces me juega mucho en contra porque yo decía, no, pues... ¿Quién me va a contratar servicios de qué? O sea, si nadie me conoce, si a la final qué, ¿cierto? No, o sea, yo después dije, no, es que yo tengo X años de experiencia en esto, yo creé estas cosas, yo tengo esta mentalidad, tengo estas herramientas, tengo estos conocimientos. Empecé a gestionar mis redes también. Hoy en día es un mundo de redes y hay que gestionarlas. Es un mundo de networking, es un mundo de hacer contactos, es un mundo de perder la pena. La pena no te da plata ni te da de comer. Entonces también empecé a grabarme en estos videos que quizás cuando tú vayas ahorita a seguirme en Instagram verás que mis inicios, y todavía no soy la más pro, pero mis inicios quizás los videos no eran tan buenos y poco a poco tú vas viendo cuando vas subiendo en la cuadrícula del feed que los videos van mejorando, que el contenido va mejorando y así es con todo. Me devuelvo a cómo llegué al tema de emprender también con mi marca personal y es que LinkedIn para mí fue clave. LinkedIn o LinkedIn, como lo conozcan, como le digan. Hay mucha gente que de pronto es reacia, que no le ha ido tan bien, que no lo entiende, hay otros que ni siquiera lo usan, en fin. Mi experiencia personal, sobre todo en este tema del emprendimiento y del tema de mi marca personal, para mí LinkedIn fue crucial, fue fundamental.
¿Y qué pasó? Que entonces cuando yo ya usaba LinkedIn o LinkedIn cuando trabajé en esa empresa y ya tenía como, finalmente yo era la jefe de talento humano, pues entre otras cosas, pues transversal a todos los procesos de talento humano que lideraba, pues lideraba el tema de selección y cuando teníamos vacantes, pues yo las ponía en LinkedIn y ahí poco a poco llegaban muchos seguidores y demás. Cuando salí de esa empresa tenía, no recuerdo el número exacto, pero supongamos que era entre 5.000 y 8.000 o máximo 10.000, no creo que hubieran sido 10.000, eran menos de eso, no me acuerdo muy bien, seguidores en LinkedIn. Y yo, como les dije, en esa tusa, en ese sentirme triste, en el ver cómo ocupaba el tiempo, empecé a decirle a la gente, bueno, qué sé hacer yo, que pueda ayudar a las personas, que me ocupe el tiempo, que igual. Y dije, ven, yo reviso hojas de vida. Entonces yo les revisaba las hojas de vida gratis, los ayudaba y les decía, mira, yo también estoy buscando empleo, ayúdame, no sé qué, como que ayudémonos mutuamente. Después, que empezó a pasar y también empecé a crear contenido en LinkedIn un poco como desde esa experiencia de contar qué se sentía estar en transición laboral, de hablar de los temas que yo manejaba como jefe de talento humano, pues de selección, de desarrollo, de liderazgo, de no sé qué, de tendencias. Empecé a conectarme a webinars, a 10.000 cosas en las que también me empezaba a nutrir de más información y hablaba sobre eso. Y ahí empezó poco a poco, muy orgánicamente, porque al día de hoy ha sido genuinamente y 100% orgánico mi crecimiento en redes, pero sobre todo en LinkedIn, como les digo, que es como de donde nació realmente ese impulso por el emprender en lo que ahora me dedico. Y la gente empezó a decirme, bueno, pero gracias por revisar mi hoja de vida y darme tips, pero yo quiero que tú me ayudes, que me la hagas, que me ayudes a hacerla, que... Y ahí descubrí, oh, la gente paga por esto y la gente quiere que yo se lo haga y ve y empecé a ofrecer mis servicios y empecé poco a poco y empecé con unos precios de lanzamiento porque otra vez, como les digo, el síndrome de impostor y la inseguridad de decir, bueno, la gente sí me pagará a mí, que yo quién soy, entonces no cobraba tanto. Además, porque yo decía, bueno, quiero empezar con poquito para que cuando fuera teniendo casos de éxito, que esa fue un poco mi estrategia, el voz a voz a mí me ayuda un montón porque finalmente cuando logro ayudarle, yo siempre digo, yo no garantizo conseguirte un empleo, pues es que no está en mis manos conseguirle empleo a nadie, ¿cierto? O sea, ojalá pudiera, fueran millonarias y yo le asegurara a la gente que trabajando conmigo va a conseguir empleo sí o sí, pero sí doy herramientas, sí ayudo, sí digo, ok, si después de mi asesoría sales con más seguridad en la entrevista, si te llama más, ya eso es ganancia, ¿cierto? Entonces, cuando pasaban estos clientes y empezaba y les iba bien y los llamaban y no sé qué, y les gustaba la hoja de vida, y les gustaba esto, empezaban y recomendaban, en fin, entonces yo ya en las redes que movía, en las comunidades que les conté, a hoy, por ejemplo, en ese entonces, y estoy hablando de hace año y medio, un poquito menos de 2 años, que todo esto pasó, cuando yo creé esos dos grupos de las comunidades que les estoy comentando, yo empecé con un grupo cada uno. Un grupo de WhatsApp tiene un máximo de 1.025 personas. Y hagan de cuenta que, por ejemplo, Tips and Talent, HR Tips and Talent, yo lo empecé como con 25 personas que eran como algunas personas que conocía de otras empresas o de un diplomado que hice y no sé qué. Bueno, y Conexión Laboral lo empecé cuando empezaba en LinkedIn a hablar con gente, ven, yo te reviso la hoja de vida, entonces creé eso. A hoy, año y medio después, yo tengo 7 grupos de Conexión Laboral Colombia, entonces estamos hablando de 7.000 personas ahí. Y de HR Tips and Talent tengo 3, estamos hablando de 3.000 profesionales en talento humano. Estamos hablando de que cuando les dije que hace menos de 2 años tenía 5.000, 8.000 seguidores en LinkedIn, hoy estamos hablando de que tengo ya llegando casi a los 27.000. ¿Cómo se hizo eso? También descubriendo cuáles eran mis talentos, cuáles eran, testeando la gente entonces que me empezaba a pedir, cómo empezaba a reaccionar ese mercado. La gente sí me estaba pagando lo que yo estaba pidiendo. La gente incluso después cambié, como les dije, después cuando me lo tomé más en serio y dije, hagamos un logo y hagamos un portafolio y no sé qué y subamos los precios porque realmente de cierta forma estaba un poco regalando el trabajo. La gente también lo pagó. Llegaba más y más personas y yo me tocaba abrir un segundo grupo y un tercer grupo de WhatsApp y un cuarto y un quinto.
¿Qué les digo también como reto del emprendedor? A veces hay este mito de, ay, sí, qué rico ser tu propio jefe, manejar tu propio tiempo y sí, delicioso. Yo por lo menos, por ejemplo, tengo un hijo chiquito, entonces trabajar desde la casa para mí es una maravilla en el sentido de que puedo levantarme y llevarlo al colegio y puedo estar aquí cuando llega al colegio y cosas como esas, pero a la vez yo trabajo el triple de lo que trabajaba antes en una empresa y trabajo en múltiples cosas y estoy en varios proyectos simultáneamente que salen de mi marca personal, pero estoy en varias cosas a la vez y tengo todo el tiempo la cabeza a mil y no todos los meses me ingresa el mismo dinero y siempre tengo que estar pensando, ok, ¿cómo más crezco? ¿Cómo más hago? ¿Qué más? Y eso tal vez no tiene ese estrés y ese trajín, alguien que está feliz y seguro en su empleo de lunes a viernes de 8 a 5 recibiendo su quincena puntual, ¿cierto? Entonces, esos son los retos, como que los pro y no diré los contra, pero sí me gusta decir como los retos que realmente hay ahí detrás de emprender. Además, con tu marca personal, que cuando definamos que la marca personal no es solo decir que emprendo porque me llamo Gloria y mi marca personal es Gloria, sino todo lo que proyecta lo que proyecto, ¿cierto? O sea, como que desde la foto que están viendo, desde el logo que me hice, desde cómo lo hablo, desde cómo comunico, desde qué es lo que hago, qué es lo que ofrezco, a quién, en fin, emprender con la marca personal también trae ese riesgo de que tú eres la cara de tu negocio, de que tú eres la cara de lo que tú vas a ofrecer y de que ahí se vuelve el triple de relevante lo que tú proyectas, lo que se dice de ti, lo que tú haces. Obviamente, pues entre más escales tu marca personal y más seguidores tengas y más famoso te vuelvas de alguna manera, pues también ahí hay alguna responsabilidad. Entonces, ese también podría ser uno de los retos de emprender con la marca personal. ¿Cuál fue el momento que lo cambió todo? Ya se los mencioné. Fue cuando salí de ese empleo, me enfrenté a mirar qué hacía con mi vida y en el camino descubrí que lo que yo sabía hacer de mi experiencia y mis talentos lo podía transformar en otra cosa, que también les hablé de redefinir el éxito. Entonces ahí yo ya a hoy me volví a sentir exitosa de otra manera. Y para mí el éxito en este momento es todo ver hacia atrás, estos 2 años antes y decir, wow, todo lo que logré, sobre todo todo lo que he logrado, todo lo que puedo seguir logrando, porque también como les digo, y no sé si les pasará, pero a mí todavía me pasa, y yo digo, yo sé que lo que estoy logrando es fabuloso y ha sido asombroso, pero sé que hay un montón de cosas detrás que ni siquiera imagino en este momento, que yo digo un poco como en los videojuegos, yo voy desbloqueando niveles, voy desbloqueando como que cuando alguien llega y me ofrece una oportunidad y me dice, oye, hagamos esta alianza, es que yo veo que tu comunidad, yo veo que tus seguidores, yo veo que tú no sé qué, yo te veo en estas charlas, en esto otro, hagamos esto y yo digo, a mí nunca me hubiera ocurrido que me hubieras podido proponer eso, desbloqueé un nivel y ahí voy y desbloqueé otro nivel y como les digo, también es cambiar el chip incluso y lo transformador que es todo este camino de emprender, porque la gloria que salió de ese trabajo a la gloria que soy es muy distinta. O sea, esa gloria no se hubiera atrevido jamás a salir aquí a hacerles una charla de que esa gloria no hubiera grabado un video para Instagram, ni para TikTok, ni para nada. Esa gloria no le hubiera hablado a gente que no conocía en LinkedIn. Entonces, eso también es mi definición del éxito y la ganancia que he tenido de este tiempo. No para echarme flores, sino para decirte a ti que cada no que recibes puede ser ese impulso para crear algo nuevo, que es el mensaje final como de esta charla, de esta experiencia mía que les traía hoy. Entonces, quería agradecerles por este espacio. Espero que haya sido pues mi experiencia, ojalá de inspiración o de por lo menos de aliento para ti. Y te invito a seguirme en mis redes sociales. Luego entonces voy a revisar por aquí, me habían dicho que me iban a compartir si ustedes tenían algunas dudas para irselas resolviendo.
Eso no me está cargando, pero ya enseguida. Por aquí hay alguien que me dice, muchas veces interpretamos el rechazo como señal de detenernos, cuando en realidad puede ser el impulso que más necesitamos. Cada sensación de miedo es una oportunidad de mejorar, fortalecer y ser valiente. A veces tenemos temor a las críticas, pero lo podemos convertir en motivación y crear nuestra marca personal. Correcto, Nicole Panameño. Ese es precisamente la clave del mensaje que les traía hoy. Que el miedo y esa de pronto incomodidad de los cambios, finalmente cuando logras como que quitarte eso de encima, puedes redefinirte y salir adelante y encontrar cosas chéveres para hacer. Víctor González, el rechazo no debe entenderse como un fracaso definitivo, sino como una parte natural del proceso de crecimiento personal y profesional. Cada no representa una oportunidad para evaluar, aprender y mejorar, fortaleciendo habilidades como la resiliencia, la disciplina y la autoconfianza. En lugar de desmotivarnos, el rechazo puede convertirse en un impulso que nos obliga a esforzarnos más, a prepararnos mejor y a replantear nuestras metas. Correcto, Víctor. O sea, convierte y transforma el no en gasolina para seguir adelante. Valeria Montserrat Quintanilla, una de las ideas que más me marcó fue entender que la incertidumbre no es algo que me detiene, sino una señal de crecimiento. Aprendí que no necesito tener todo claro para empezar, sino dar pequeños pasos con lo que tengo. Lo aplicaría en mi proyecto dejando de sobrepensar y enfocándome más en actuar. Prefiero avanzar poco a poco, aprender en el camino y confiar más en el proceso. Al final lo importante es no quedarse paralizado por el miedo. Valeria, y además de no quedarse paralizado por el miedo, te diría que un poco con lo que dices de sobrepensar tanto, no paralizar, no sufrir de parálisis por análisis. O sea, hay que empezar, como dices tú, con lo que uno tiene, con lo que uno tenga, con las herramientas que uno tenga. Como les decía, si van a mi Instagram al principio, y todavía, pero al principio sí que era menos. eh, con el arito de luz, con mi celular, con mis nulas o pocas habilidades ahí de edición, con ChatGPT, con no sé qué, entonces que el guión, que el no sé qué. Después, cuando fui generando como más ingresos, pagué una asesoría de redes sociales, y le fui metiendo más estrategia, más cosas, en fin, fui haciendo más cursos, pero hay que empezar con lo que hay. Lo más importante, yo te diría que ni siquiera son las herramientas, no es tener el celular ni la cámara último modelo, pues en mi caso, pues que creo contenido, cosas así, si- eh, sino saber cuál es el valor que tú tienes para aportar, cuál es esa experiencia o ese producto o ese servicio o eso de peso que tú realmente dices, aquí es donde la gente realmente necesita escuchar esto que yo tengo que decir, aquí es donde la gente realmente va a conectar conmigo de esta o esta otra manera, ¿cierto? O sea, finalmente, sobre todo cuando es con marca personal, tú eres la esencia. Monse Cruz, qué interesante cómo una buena marca personal puede abrirnos tantas puertas en el mundo laboral. La perseverancia para seguir intentando y creando a pesar de los obstáculos y las negativas es definitivamente lo que distingue a los profesionales de éxito. Es duro tener la motivación para seguir reinventándose ante las adversidades, pero el trabajo duro en verdad tiene su recompensa. Es muy inspirador lo que nos compartes. No, Monse, mil gracias por tu mensaje, qué bonito. Como les digo, de verdad que mi experiencia se las comparto desde la genuina intención de inspirarlos y decirles como que la resiliencia del camino lo pueden encontrar, no tanto por echarme flores como digo yo, pero, pero sí, o sea, yo me sorprendo cada día y todavía, como les digo, todavía yo sé que no estoy ni siquiera en la mitad de donde pudiera llegar. Tengo que seguirme esforzando, hay que dar mi 200%, no todos los días es fácil, no todos los días estás de buen humor, no todos los días te voy a decir, no tampoco vine aquí a romantizarles el hecho de ser emprendedor porque es un camino retador. Es un camino retador, no siempre acompañado, a veces es un camino tal vez solitario o incomprendido o juzgado, o donde es más fácil a la primera o cuando hay una dificultad rendirte y decir, bueno, voy a dejar esto y voy a buscar trabajo, ¿cierto? Por decir cualquier cosa. Osmin Tejada,
Cada pequeño paso que damos reduce la incertidumbre y nos acerca a nuestros objetivos. En lugar de ver la falta de certezas como un obstáculo, podemos asumirla como parte natural del proceso y convertirla en una invitación a movernos, a experimentar y a construir nuestro propio camino. Osmi, correcto. O sea, esa puede ser la enseñanza de todos. Ojo, también siempre lo digo, no todos servirán o querrán emprender y está perfecto. O sea, es que no todos tenemos que ser emprendedores. Y quizás en el camino más adelante, por X o Y, yo termine tal vez en haciendo también temas de empresa o no lo sé, o sea, lo único es que por lo menos a hoy me estoy disfrutando el proceso, como les dije, sé que ha sido arduo el trabajo, sé que ha sido genuino, orgánico el crecimiento y que hay mucho todavía por explorar, y me lo estoy disfrutando porque yo tengo un dicho que se los quiero dejar aquí también como para que lo apliquen, un mantra, por decirlo así, o algo que me ha servido mucho, y es que yo siembro semillas, porque todo esto que yo hago, este webinar, por ejemplo, que estoy aquí con ustedes, cuando alguien me dice, ven, demos una charla o ven, haz tal cosa o ayúdame tal otra, no, no en todo me pagan, en la mayoría de cosas no me pagan, pero yo siembro semillas, porque más adelante algo he de recoger de todo esto que estoy sembrando, de todos estos o trasnochos o los mil proyectos y trabajos que tengo, que como les digo, no todo me pagan, pero a la final sé que de esas semillas algo voy a recoger. Liliana Manzano, es bastante arriesgado, pero a la vez valiente el emprender después de una salida de un trabajo y también existe el factor de nadie me conoce y a la vez hay marcas ya posicionadas con el producto de tu emprendimiento, pero también con perseverancia se puede no rendirse. El emprendimiento también da días buenos y satisfactorios. Total, Liliana. Además que también soy fiel creyente que para todos brilla el sol, que para todos hay, que el mercado alcanza para todos, que hay, yo era consciente y todavía lo soy, hay muchas personas que hacen lo mismo que yo, lo mismo en qué sentido, que están en el mismo mercado, ejemplo, de la empleabilidad, de ser consultores o mentores de empleabilidad. Hay muchísima gente en eso, que para todos hay. Cada quien tiene sus precios, su estilo, su esencia, su background. Y Liliana, tal vez, ejemplo, me contrata a mí porque le gustó lo que yo le ofrezco o contrató al de allá. Para todos hay. Jimena Martínez, muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Realmente uno logra evolucionar cuando sale de su zona de confort y empieza a confiar en sus puntos fuertes, le da valor a su trabajo y suelta los miedos por crecer en un nuevo contexto. Sin duda, su evolución durante esos 8 años son la evidencia de confiar en el proceso y saber esperar los resultados del futuro. De acuerdo. Y además que te diría que a veces ni salir de la zona de confort no necesariamente a veces es uno confiar en uno mismo, porque como les digo, por lo menos a mí, el síndrome del impostor está ahí al ladito mío. Y de vez en cuando me toca el hombre y me dice, hola, aquí estoy. Y es otra vez yo decirle, sacudirme y decirme, no, yo sí puedo, yo sí soy capaz, yo sí me lo merezco, yo sí soy buena, yo sí tengo que ofrecer esto. Es todo el tiempo sacudirte los miedos, porque los miedos no se van en el primer exitazo que tengas, por decirlo así, o con el primer cliente que llegó. El miedo, o por lo menos en mi caso, todavía está ahí como, ay, si esto sí hiciera el camino, hay veces que uno sí tiene esos días y esos momentos de esto sí es el camino, o de que uno, como les digo, trabaja uno el triple, entonces ay, yo digo como, pucha, tanto trabajo, tanto sacrificio, tanta trasnochadera o tantas cosas por hacer, la mente vivo en mil, sí valdrá la pena. Pero cuando llegan esos pequeños frutos también te van confirmando si es tu camino correcto, es lo que te hace sentir tu corazón, es lo que a veces, incluso cuando tú por miedo, por este tema de inseguridad, no eres capaz de ver tus triunfos, también hay gente que en el camino te lo recuerda. A mí, pues no es por nada, pero yo les digo, yo he ido acá en Colombia, en mi ciudad, eh, a eventos, me gusta mucho ir a eventos para actualizarme en tendencias, en nutrirme, conocer gente, en fin.
y en eventos que incluso han sido presenciales, me he encontrado con gente que nunca en la vida, no sé quiénes son, y me dicen, ay, por X o Y, no sé, cruzamos palabras y le digo, ay, soy Gloria, no sé qué, y me dice, ay, yo estoy en tu comunidad, o ay, yo te sigo en LinkedIn. Obvio, no estoy acá diciéndoles pues que soy la más famosa en la universidad, tampoco, pero sí me ha pasado. Y es muy bonito porque más allá de uno alimentarse el ego, es muy bonito porque es como esa confirmación de voy por buen camino, de estoy recogiendo los frutos de las semillas que sembraba. Por acá, Fabricio, excelente reflexión. En el proceso de emprender y crecer profesionalmente, el rechazo es inevitable, pero la diferencia está en cómo se interpreta. Convertir un no en aprendizaje permite ajustar estrategias, fortalecer habilidades y mantener el enfoque en los objetivos. Aplicar esta mentalidad en la vida diaria ayuda a desarrollar resiliencia y a tomar cada experiencia como una oportunidad de mejora. Dana Enríquez, me parece súper interesante el tema de la resiliencia en el ámbito laboral y cómo podemos obtener muchas más oportunidades cuando vemos el panorama de manera positiva. Creo mucho en la importancia de que una mente positiva beneficie el crecimiento profesional y personal. Súper buena ponencia, muchas gracias. No, gracias a ti por estar acá conectada. Kevin Marroquín, buenas noches. Me siento completamente identificado como estudiante, es algo que me persigue a diario. ¿Qué pasará cuando me gradúe? Quizás no tengo que tener todo resuelto, pero tengo ahora un mensaje esperanzador. Qué bueno, Kevin, que te haya dado esperanza y definitivamente es eso. O sea, como que alguien algún día también me dijo, cuando estuve buscando trabajo y no encontraba, me decía, tranquila, o sea, va a llegar porque nadie se queda desempleado toda la vida a menos que igual busque otro camino, emprendió, consiguió otra cosa, en fin. Pero, o sea, como que va a llegar. También es un poco sobre todo a los recién ingresados, sí, sí, aquí hay varios o a estudiantes, es como que aterrizar nuestras expectativas. Yo les hablaba de esa Gloria recién graduada que tal vez se imaginaba, se quería comer el mundo y se imaginaba en mil cosas y rodé por varios trabajos que no eran lo que soñé, pero que a hoy yo les puedo decir con todo lo que a hoy me dedico a algo completamente distinto. Cada uno de esos trabajos, de esos fracasos, de todas esas de malos jefes que tuve también, cada uno de todas esas experiencias me dejó algo que estoy segura hoy me han dado habilidades que sigo poniendo en práctica. Ejemplo, la resiliencia, ejemplo, saber qué es un buen jefe y qué es un mal jefe y cómo no quiero ser en ese tipo de roles, etcétera. Celeste Sánchez, me parece súper motivador conocer su experiencia, ya que nos reafirma que a veces los no solo redireccionan nuestra vida y nos ayuda a encontrar un mayor éxito o un ámbito en nuestras vidas en donde nos podamos desempeñar mejor. Definitivamente es importante ponerle valor a nuestro trabajo y darnos a conocer en cualquier ámbito. Muchas gracias por compartir tu experiencia, nos ayuda a construir resiliencia, motivarnos. José Pineda, muchísimas gracias por compartir su experiencia, ya que tuvimos una estructura de un camino más o menos claro, incluso una rutina. Aunque a veces pesaba, nos daba seguridad, pero cuando eso termina empieza lo real, donde ya no hay instrucciones, donde equivocarse pesa más, pero también enseña más. José, sí, totalmente. Y finalizo ahí, creo que con el comentario de José, y es lo que les decía en algún punto, es como que todavía me cuesta. Qué difícil. eh, Exigirme a mí misma y, digamos, cumplirme. Qué difícil. Todavía me cuesta. Hay días que a veces no logro cumplirme, que a veces digo, ay, bueno, esto lo hago ahorita, o ay, no, tengo pereza, o ay, no voy a grabar, o ay, no voy a hacer, y todavía seguiré en ese camino de resolver cómo seguirme exigiendo, porque sé que cuando logre dar incluso más de mi 100, imagínate si ahora que sé que tal vez no todos los días doy mi 100 por lo que les digo, porque no todos los días la logro, dando mi 100 sé que estuviera muchísimo más lejos todavía. Así que esa es la esperanza que también me motiva. Decir como que si a hoy que todavía estoy en este camino descubriendo cómo dar mi 100, he logrado tantas cosas porque también a veces me da el síndrome del impostor y no me las reconozco, pero otras veces como hoy que tengo que venir motivada para darles motivación a ustedes, sí me abrazo y me digo qué orgullosa estoy de ti y también espero que ustedes hagan lo mismo con todos los logros pequeños o grandes que tengan en este momento en su camino laboral o de emprendimiento. Siéntanse orgullosos y orgullosas de todo lo que hay detrás de eso. Nada es fortuito, todo es esfuerzo.
y sobre todo también en el tema laboral, para volviendo a que sé que de pronto habrán estudiantes, es como la suerte. A mí me gusta mucho esta frase, si no estoy mal es de Séneca, que se llama, que dice como que la suerte no es sino la combinación de la oportunidad con la preparación. Hay que estar preparados para que cuando las oportunidades lleguen, uno las pueda aprovechar y las pueda tomar. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí, por conectarse, por todos sus comentarios. Me llevo enorme gratitud y felicidad de que sé que pude transmitirles el mensaje que quería y que espero que resuene con ustedes. Y pues bueno, nos vemos en mis redes.